Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén viendo este episodio o directo. Soy el Master Alone. Ya me conocerán de varias veces que han escuchado mi voz en directos de este mismo canal de la historia de nuestros héroes del oeste. Probablemente se estén preguntando entonces, ¿dónde están los demás? ¿Qué está pasando? Permítanme explicarles. Este es un video un tanto diferente. Este video será más que nada una recopilación de información de ciertos episodios perdidos y una introducción para nuestro futuro canal de YouTube. Efectivamente, seguiremos transmitiendo de vez en cuando en directo a Twitch, pero por razones variopintas, también tienen que saber que no es siempre posible hacerlo. Trataremos de cada especial de suscriptores o cada vez que lleguemos a nuevo valor cerrado de episodios, cada 10 episodios más o menos, haríamos un especial y tal vez podamos hacerlo un directo en Twitch. Pero estaremos subiendo nuestros episodios anteriores para su disfrute en un canal de YouTube. Futuramente el link se volverá a pasar aquí en una transmisión, la cual simplemente será música, un poco de mi voz leyendo comentarios que haya recibido y el link al canal de YouTube. De ahí podrán acceder a las demás redes sociales que estarán a su disposición. Bien, obviamente esto es más que solamente informarles que abriremos un canal en YouTube. Obviamente. También este video es una introducción al mundo del trono de los dioses. Para que aquellos especializados en el apartado de dirigir juegos de rol deseen hacer sus propias campañas basadas en este mundo, tengan la capacidad de hacerlo. Esto será una recopilación de datos importantes, historia y, bueno, veremos cómo va esto. Comencemos por qué es Trono de los Dioses. Trono de los Dioses es un módulo de fantasía que combina géneros de fantasía gótica, fantasía oscura, fantasía de alta magia, hiperrealismo, creado personalmente por mí, ya hace unos cuantos años. Evidentemente el mundo de Tronos está basado hasta ciertos puntos en el mundo real, porque no debería. Nuestro mundo es uno de los ámbitos más interesantes. Obviamente hay maneras de hacerlo inclusive más interesante. Pero ya esos detalles los veremos poco. Cosas que necesitan saber de este mundo. Obviamente está basado en el mundo real. Existen los 5 continentes que todos conocemos, países que todos conocemos, por lo menos algunos de los más importantes. Y la historia sigue un patrón parecido al del mundo real, pero ciertamente posee algunas diferencias. Diferencias como la existencia de la magia, como la facultad de que se sabe por hecho que los dioses existen, el hecho de que también como existe grande bien, también existe grande mal. El mundo está sobre un eje del bien y el mal, el orden y el caos, donde las 4 fuerzas luchan constantemente por ver cuál tendrá el dominio supremo sobre las otras. Y es ahí donde todas las personas de la comunidad rolera, todas las personas que tengan acceso a este video, todas las personas que sean lo suficientemente valientes como para entrar en este mundo, podrán crear los módulos que deseen, manipular la historia que deseen. Eso es Trono de los Dioses, la alta fantasía que emula nuestro mundo, pero también emula la oscura naturaleza de la realidad.
Ahora bien, hagamos un énfasis en el mundo. ¿El mundo tiene nombre? Ciertamente. Todo gran mundo posee nombre. Y este mundo actualmente se conoce como Carda. Carda, un mundo más grande que la Tierra, un planeta esférico que ronda en el vacío espacial. Actualmente se conocen solamente un megacontinente dividido en tres secciones: Latrio, Aqueulano y Anatolia. Latrio es el equivalente a Europa. Es la tierra de los altos castillos, de los tiempos feudales, de señores y caballeros, pero también de corrupción, de fanáticos religiosos increíblemente hipócritas y salvajes, de cruzadas, cacerías de brujas, de monstruos y brujos. Anatolia es la tierra al occidente, es el equivalente a Asia, la tierra de los grandes samuráis, de los emperadores eternos, de la historia antigua y olvidada. Pero también es un lugar repleto de fantasmas, de monstruosidades que se esconden en las profundas aguas. Y la tierra en algunos lugares es árida, fría, casi todo retratado en un bizarro, una bizarra pintura, que si bien para algunos podría ser belleza, su perfección, su frialdad, es cruenta para aquellos que viven ahí. Por último está Aqueulán, la tierra de los áridos desiertos y de las vastas junglas. Si bien el Nejecara no te comerá, o sus monstruos serán lo suficiente inteligente como para evitarlos, probablemente aquellos que odian a la Santa Sede y aquellos que vienen de las tierras lejanas sí que lo harán. Aqueulán ha estado en gran guerra contra Latrio desde hace mucho, mucho tiempo. El Nejecara es la barrera natural más grande que existe entre ambos reinos, o ambos continentes, mejor dicho. El amplio desierto es lo único que mantiene estos dos grupos, estas dos culturas, estos dos pueblos, de aniquilarse el uno al otro. Si bien nos parecerá uno más alienígena que otro, nos parecerán extrañas sus costumbres y sus creencias, hay que entender que también son personas, así como para nosotros algunas personas de países o continentes diferentes nos parecerán raras. Los conocimientos que hay alrededor del mundo son variados. Se tiene que saber que el Atrio es teóricamente el continente más avanzado, por lo menos en lo que al recuento histórico se refiere, en la tierra de sabios, donde la mayoría de historia que se ha perdido va reconstruyéndose lentamente. Anatolia es la tierra de las mejoras, de la investigación, de la invención. Se crean medicinas para combatir a las grandes plagas. Se crean armas para rivalizar la fuerza de los minerales proveídos por la madre tierra. Se crean monstruos para combatir a las bestias salvajes. Y Aqueulán es la tierra del misticismo. Oculta más secretos de los que jamás se podría saber. Y al mismo tiempo, es la tierra más unificada bajo el blasón de la religión, el Kun, aquella religión que hasta cierto punto emula a los seguidores del Corán. Es la nación más unida porque han aceptado un credo que dice que los dioses existen
que son los hijos de los dioses y que su derecho es el de unificar a toda la tierra contra los males exteriores. Pero no todo en este tiempo fue así. Antes, Latrio, Aqueulán y Anatolia no eran tan diferentes. Antes la tierra respiraba vida, antes del cataclismo. La era del cataclismo es una de las más oscuras en los archivos de toda Carta, o por lo menos de los pocos archivos que hay al respecto. Se sabe que en ese tiempo habían naciones más allá de los grandes mares, pero la más grande de todas estas naciones era la que estaba en casa en este continente, el imperio de los altos elfos, una civilización tan avanzada como nosotros, o inclusive más que en estos días, muchísimo más. Las estrellas serían el límite para ellos. La perfección de sus cuerpos sería el límite para ellos. Era el momento de alcanzar más allá. El problema es cómo alcanzar esa meta. Los altos elfos encontraron cualquier cantidad de métodos para transformarse en seres divinos. El problema es que esa transformación involucró volverse monstruos. Sacrificios humanos, experimentos con otras razas. Cuántas atrocidades cometieron en su caída de la gracia. Enfureció a los dioses. Los enfureció como nada en este mundo. Vaya, parece que hablar de los dioses ha enfurecido a alguna fuerza misteriosa la cual ha decidido cortarme la luz. Bueno, por lo menos el video seguirá. Tal vez no el directo, pero el video sí. En cualquier caso, los dioses trajeron la ira del cielo. Trajeron una monstruosidad que vino del vacío entre las estrellas. Los dioses enviaron contra Carda una estrella negra, una estrella que emanaba muerte, caos, destrucción. Todo había sido culpa de los altos elfos. Y las otras razas tenían que intervenir. Fue entonces que comenzó la gran guerra del cataclismo, donde naciones se dieron muerte entre sí. Y en esta época fue que dos de las grandes organizaciones que aún trabajan por proteger y destruir el mundo aún existen. Así, en esta época fue que nació la Brigada del Alba y la Orden del Antiguo. La Brigada del Alba fueron grandes campeones elegidos por los dioses para combatir, para luchar y para traer la luz de vuelta al mundo. Ese era su objetivo. 14 campeones que servirían a los grandes dioses, a los primigenios señores. Estos 14 campeones, desafortunadamente sus nombres han sido borrados de la historia junto con la gran mayoría de registros de esta época. Lo que se sabe
es que ellos dieron todo en esta guerra. Lucharon con increíble valor, portando las armas sagradas creadas por los dioses mismos contra las hordas que vinieron de la estrella, contra el caos mismo, contra las entidades que oponen a los dioses creadores, aquellos conocidos como los Ogdru-Yahad. Así como en Karda existen las 12 virtudes creadas por los dioses, están las 12 grandes maldiciones o los 12 pecados creados por los Ogdru-Yahad. El objetivo de los Ogdru-Yahad era reclamar esta tierra. Y crearon un culto de personas que se encargarían de luchar por ellos. Así fue como nació la Orden del Antiguo. El Antiguo es el título del más alto conformante de esta orden, de aquel que dio su alma por poder, de aquel que se volvió el campeón de los dioses oscuros, de aquel que mataría personalmente a los campeones de los dioses. Las naciones eventualmente escogieron lados. La Orden del Antiguo y la Brigada del Alba lucharon fieramente uno contra otro. De entre todos estos fue que apareció el primer santo, aquel que había alcanzado por primera vez la iluminación, aquel que había visto la realidad del mundo por parte de los dioses y encontró una manera de salvar a la tierra, un vórtice que no solo enviaría de vuelta a la estrella hacia la profundidad de la tierra, sino que además de eso podría quitar todo el mal que esta estrella había traído. Si bien las contradicciones de los dioses son grandes durante este periodo, que enviaron la estrella para destruir a los altos elfos y luego, al darse cuenta de que habían soltado un poder más allá de su control, enviaron campeones para detenerla. Este ritual que le enseñaron al primer profeta le enseñó a crear el gran vórtice, una barrera metafísica que protege al mundo de todas las influencias exteriores, todas, tanto divinas como demoníacas. El ritual se ejecutó y hubo varios de los altos elfos que ahora prácticamente eran siervos de la oscuridad que lucharon contra los campeones en aquella fortuita batalla, la batalla por el alba, la batalla por el nuevo amanecer o destrucción de la tierra. Pero hubo unos elfos que decidieron ayudar. Sus nombres también fueron olvidados, pero nunca se olvidará su sacrificio, que dieron sus almas para dar poder a este vórtice. Y no solo para dar poder a este vórtice, para mantener el ciclo de vida en la tierra. El ritual se completó en el último momento, y todos los altos elfos caídos fueron absorbidos por el vórtice, junto con la estrella negra. Pero esto, desafortunadamente, dejó una herida en la tierra. La tierra sangraba, pero había sobrevivido, con una herida profunda en su vientre. Ahora el mal nunca podría volver, o al menos es lo que se supone.
La Brigada del Alba aún se mantiene hoy día, y aunque en las sombras protegen al mundo de alguna u otra forma, cada vez que existe la posibilidad de una represalia del cataclismo, una grieta por donde los entes oscuros tratan de salir a la luz, la brigada se lanza como la vanguardia protectora de todos los mortales, sin importar su raza, sin importar su etnia, sus creencias o su nación de origen. Pero así como aún hay campeones que siguen la enseñanza de los dioses, también hay aquellos que se han sumido en la profunda sombra. La Orden de la Antigua aún existe. De alguna forma han logrado sobrevivir la purga de la Brigada del Alba, una y otra vez. Pero, en un punto, sus altos mandos fueron sellados. Y finalmente parecería que la paz regresaría a esta tierra. Pero así como han visto en la historia de los héroes del oeste, parece que esta orden ha vuelto a surgir. Al final de la era del cataclismo, los campeones desaparecieron. No se sabe qué pasó con ellos. Simplemente dejaron su legado como grandes guerreros y se dispersaron hacia los 8 vientos. Y parece que ya volvió a la luz. Vaya, eso sí que es bueno. Después de la era del cataclismo, desafortunadamente no se tiene mucho registro de qué ocurrió después. Este es un periodo al que se le conoce como la Era Perdida, un tiempo donde la historia no se tiene en ningún lugar. La Era Perdida es donde las naciones comenzaron a reaparecer, donde los grandes imperios de Karda volvieron a tomar sus lugares. Se sabe que al final de la Era Perdida, cuando finalmente la historia volvió a escribirse una vez más, fue donde empezaron a aparecer naciones importantes, donde tanto humanos como dracónidos, como descendientes de los elfos, comenzaron a prosperar una vez más. Pero la semilla del mal ya había sido plantada. Y ahora, los hijos de la luz, los mortales creados por los dioses, ahora también tenían poder maligno. Luz y sombra combatirían permanentemente por el corazón de los hombres. Tal parecía ser el destino. Y a partir de la era olvidada es que todo este ciclo de masacres comenzó. Así inició la era contemporánea, con la primera era del Resurgimiento. Y durante este tiempo, creados por la Brigada del Alba en sus orígenes, apareció la Santa Sede. El problema es que ellos alababan a ídolos que no existían. Pensaban que el primer profeta era un dios, el único y verdadero Dios que había salvado el mundo y había dado su vida por él. Era un grupo formado por falsos profetas, pero el problema es que tenían demasiado poder. La Santa Sede comenzó a expandir y a expandir y a expandir más. Desde la lejana provincia de Ithilien, que fue su lugar de nacimiento, empezaron a tomar tierra de otras naciones, más y más.
cada vez sus fronteras se volvían más difíciles de atravesar, especialmente cuando decidieron destruir la vieja magia, la que según su canon eclesiástico había destruido el mundo. Ellos crearon su propia magia, basada en milagros y maldiciones. Crearon inquisidores que serían los más poderosos señores, los más poderosos soldados. Tendrían tales tácticas, estrategias y máquinas que ningún enemigo podría jamás vencerlos en una batalla. Hombres y mujeres que habían dedicado su vida, su credo, todo al único Dios. Y otras naciones siguieron la bandera de la Santa Sede, como Castelonia y la Santa Ascaria, esta siendo su primera grande aliada y siendo proclamada como una de las santas naciones del mundo. Desafortunadamente, así como aparecieron santas naciones, aparecieron para ellos naciones herejes, naciones que ellos no tendrían la capacidad de destruir por su cuenta, así que los desmoronarían poco a poco. Y ahí fue cuando nació la Inquisición. La Inquisición se dedicaría a destruir naciones de adentro hacia afuera, organizar las grandes cruzadas y a destruir a los enemigos de la Iglesia y de sus tres grandes santos. Si bien estaba el primer santo, el profeta, aquel que había salvado la tierra, un tiempo después apareció el segundo santo, aquel bajo el nombre de Joshua de Nazaret, una lejana nación en Aqueulán. Él profetizaba que los humanos tenían que unirse bajo un solo blasón, que los mortales debían unirse para combatir al mal. Y según la historia, los Kunari castigaron a este hombre. Y así como Jesús de Nazaret fue crucificado. Pero este no fue el mismo final que sufrió Joshua. Él murió y luego fue iluminado por la divinidad. Observó la fábrica de la realidad deshacerse ante sus ojos. Volvió a la vida con más poder que nunca antes. E hizo que toda la ciudad de Nazaret ardiera por 70 días y 70 noches. Ese era el segundo santo que seguía la iglesia. Y el tercero fue uno que ellos mismos ejecutaron en un momento de estupidez. Una mujer bajo el nombre de Andraste, que proclamaba que el Hacedor había abandonado a los mortales, porque los mortales habían abandonado el camino del único. En su tiempo, la divina que comandaba la Santa Sede y todos sus ministros pensaban que esta mujer simplemente sería una falsa profeta. Pero cuando la gente comenzó a seguirla, temieron de que su poder estaría en riesgo. Uno de sus hombres de mayor confianza le traicionó, la vendió a la Santa Sede y ellos la hicieron arder en una enorme hoguera. Pero ella también, en ese momento de necesidad, por cierto, el video no está patrocinado por Coca-Cola, pero aquí estamos por si acaso. Como decía, en medio de su ejecución, Andraste dijo haber visto al Hacedor y su furia cayó del cielo
una enorme tormenta. Andraste se había vuelto la santa de los cielos, la santa de la tormenta y del rayo. Y junto con Joshua y el gran profeta, se habían convertido en los tres grandes santos de la iglesia. Ídolos que para otras facciones no serían nada más que estatuas vacías. En el lejano sur, una enorme nación más grande que la Santa Sede apareció. Aquella conocida como Benion. Benion se hacía llamar a sí mismo el sucesor del imperio de los altos elfos. Y ellos seguían a la Señora de la Luz, conocida en tierras como Devara, conocida en otras tierras, ni siquiera como una dama, sino como el Señor de la Luz, Lathariel. Pero para ellos tenía un nombre: Ashera, la Señora del Orden, la que demandaba que todas las naciones proclamaran paz. Benion se ha mantenido neutral desde su génesis hasta ahora, pero no tiene miedo de defenderse. Varias veces otras naciones intentaron invadirla y todas descubrieron el mismo destino: que la ruina sería su única meta si trataban de invadir el gran palacio blanco. Pero así como Benion y la Santa Sede luchan entre sí por el control de la tierra, la Santa Sede también lucha consigo misma hasta cierto punto. Durante la era de la ejecución de Andraste, aquellos que siguieron a Andraste le dieron la espalda a la iglesia y se fueron a su tierra. Sabían que el Hacedor existía, pero existía en orden junto con las otras deidades. Sabían que las deidades les habían abandonado por un comportamiento tan sádico, por un comportamiento tan cerrado. Y así es como lentamente, en la tierra entre tierras, el medio oriente de este mundo, apareció Tevinter. El objetivo de Tevinter era uno simple: el de sobrevivir, mantener la fe en los dioses, mantener la cultura de las edades antiguas, la historia, los descubrimientos, el arte. Pero desafortunadamente, ellos aparecieron cerca de dos grandes enemigos. El primero de estos, el que impera en las tierras orientales, en la Santa Sede, y el segundo, que impera en las tierras occidentales, es Zhong-Wo. Zhong-Wo es una de las grandes naciones que hay en el occidente, quizá la más grande de todas estas, pero lo que es aterrador es su capacidad de mejorar. Ellos abandonaron esos estigmas del conocimiento sobre qué sería la verdadera religión, sobre qué sería la verdadera existencia de los mortales, y se enfocaron en los hechos. El hecho es que estaban vivos, y el hecho es que había caos en el mundo, y que había que encontrar una manera de defenderse. Y así es como empezaron a crear fortificaciones, armas, ejércitos, espías, y rápidamente Zhong-Wo olvidó a los dioses y se volvió la nación más tecnológicamente avanzada, la primera en crear tanques, la primera en refinar la pólvora, la primera en amastrar a las bestias salvajes como si fueran más utensilios de guerra. Finalmente, ellos conocieron la paz, por lo menos la paz de su lado. Las otras naciones no se atreverían a combatir. Benion, demasiado neutrales para ellos. Tevinter, demasiado lejos. Y la Santa Sede,
demasiado tontos como para enfrentarse a un imperio tan lejos de su tierra natal. Además, la Santa Sede ya estaba muy enfocada en otra cosa, en ganar el alma de los mortales antes que los Kunari. La alianza Kunari refleja otra facción en el mundo que nosotros vivimos, la cual desde hace mucho tiempo ha opuesto a la cristiandad. Pero a diferencia de estos, realmente no se les tiene que ver como demonios, no se les tiene que ver como terroristas, sino como personas que cargan verdades. Los Kunari nunca abandonaron a los viejos dioses y nunca abandonaron sus orígenes, siendo descendientes de una casta de los altos elfos que mezcló su sangre con dragones. Estos elfos dracónidos aceptaron el nombre de la palabra en su lengua, Kun. Serían los Kunari, los seguidores de la palabra, y se asegurarían de que todos aquellos que alguna vez vieron la gracia de los dioses volverían a creer en ella y erradicar a todos los que no. Siguen a las antiguas deidades, luchan contra la Santa Sede por ver cuál de los dos logrará que su verdad se vuelva la definitiva, pero están tan igualados en poder que realmente no hay manera de decirlo. Ya una y otra vez se ha declarado una cruzada o una yihad, ya una y otra vez. No se ha logrado que tenga el efecto deseado. Ya se ha visto el desafortunado coste de la vida mortal. La Santa Sede, los Kunari, Benion, Tevinter y Songwoo son las 5 naciones más grandes del mundo. Y ahora, en esta época, el 1780 de la Cuarta Era, un mito ha resurgido de la época antigua, y este mito ha llamado la atención de todos. El mito del trono de los dioses. Se dice que hay una manera de controlar el vórtice. Se dice que esta manera de controlar el vórtice es mediante un trono de oro sólido, el cual fue dejado atrás por los dioses antiguos, o los profetas, o los campeones. Pero se sabe que aquel que pueda sentarse sobre el trono no solo tendrá comando sobre el vórtice, sino que de acuerdo a los libros del antiguo profeta, tendrá el control del mundo entero. Y ahora las 5 naciones buscan cómo llegar lo antes posible a este trono. Otras naciones más pequeñas tendrán que encontrar un bando. Y desafortunadamente tendrán que hacerlo o tendrán que desaparecer. Pero esta no es una historia de grandes naciones. Bueno, técnicamente sí lo es, pero las naciones no son nuestro punto focal más importante. Cierto que cambiarán las circunstancias bajo las cuales los personajes tendrán que sobrevivir o ser aplastados. Pero así como el mundo no es la historia de un gran poder que acabó con este otro gran poder, sino que es la historia de todos nosotros. Y nosotros seguimos la historia de 4 héroes
Una fortuita noche en las desembocaduras de un río, un grupo de aventureros y mercenarios se congregaba. Este grupo fue alertado de que inquisidores lo seguían por su origen no humano, por ser refugiados de una gran guerra. Por muchas razones podrían ser. Tenían que escapar. Y gracias a la intrepidez de una capitana, el grupo logró sobrevivir. Y así fue como comenzó la historia de los héroes del oeste. Héroes que en su momento no tenían ese nombre. En tiempos anteriores, mucho anteriores, solamente eran cuatro: Keisani, Alexander, Arata y Tagakushi. Empecemos por Keisani, una bardo tiefling, una mujer de piel carmesí, cabello negro, una cornamenta coronando su cabeza, una larga cola y una voz maravillosa. La señorita Keisani provenía de las tierras al norte de Castelonia. Para ser exactos, ¿dónde estás, pequeño mapa? Aquí estás. Para ser exactos, Keisani venía de la tierra de Antiva, al norte de Castelonia. En esta tierra, ella vio el mundo bajo los ojos cerrados de su familia, pero no dejó que eso le afectara. Era demasiado buena para eso. Keisani comenzó a aprender de la música y eventualmente descubrió el amor. Y gracias a eso descubrió que la gente no vive por el odio de otros, sino que vive para amar, para proteger. Huyó de su hogar, vagó la tierra por muchos años y por una serie de fortuitas casualidades se encontró en aquel campamento. Si bien Keisani Malakiwa es, bueno, uno de los bardos más caóticos que han agraciado mis partidas, puedo decir que tiene un corazón tan grande que se le sale del pecho, y bastante. Su sensual forma ciertamente oculta su capacidad de combate, y sus hermosas canciones siempre serán vanagloriadas por los dioses, especialmente por su patrona, Lady Divela. Ella, podríamos decir que es la más... ¿cuál es la palabra? La más intrépida, impredecible de todo el grupo. Sí, ciertamente. Vayamos con Arata. Arata Kiyama, proveniente del otro lado del mundo, de la isla de Oriusan, la que actualmente es la patria de todos los dracónidos. Él, siendo un dracónido de escamas doradas, de origen de una casa noble, abandonó a su familia por varias razones. Y al igual que Keisani, encontró que la música sería su llamado.
Descubrió que la música era su manera de expresarse, la tristeza por haber abandonado a su familia, el odio que sentía hacia ciertos miembros de su familia por haberlo expulsado, por haberlo dejado lejos todo este tiempo. Y ante todo, una manera de calmar la sedienta necesidad de su perseguidora, una demonisa bajo el nombre de Meláscula. Este grupo, el Dragón Dorado y la demonisa, van de aquí a allá buscando aventuras, dinero fácil, pero ante todo, inspiración para la siguiente poesía. Este joven dracónido, durante toda su travesía en el inicio de esta campaña, eventualmente encontró una media naranja, encontró un amor profundo, sincero y verdadero por la capitana aranesa, la cual era la capitana del buque en el que escaparon hacia la libertad en aquella fortuita noche. Aunque, bueno, otros eventos ocurrieron durante esos momentos. El siguiente es Tagakushi, de orígenes cercanos a Arata, y más bien es una sorpresa que estos dos no se hayan topado antes. Tagakushi, descendiente de la casa real Megami, fue de origen cuanto menos sombrío, porque su padre, a cambio de obtener fama y fortuna, a cambio de obtener renombre entre los nobles de Hoshido, dio un pacto con un demonio, y ese pacto fue el alma de su primogénito. Por suerte, su familia logró purgar el mal de su hijo en el templo sagrado de Senpo, donde Tagakushi nació. También un tiefling, pero a diferencia de Keisani, que es una descendiente de elfos dracónidos, una descendiente bastante lejana, él tiene un aspecto más demoníaco, cuernos que se diferencian más de su piel, la cual, de un tono moreno, es bastante discordante de su cabello blancuzco. El señor Tagakushi aprendió a ser un monje, un kagema de alto rango, en el templo de Senpo, y eventualmente se volvió un monje trotamundos que viajaría de aquí a allá trayendo el orden y el bien a la tierra. Bien sea Hoshido, bien sea Izumo, bien sea Crimea, bien sea Antiva, bien sea Rivain o bien sea Segeron. Cualquier país por el que él vaya profesará las buenas nuevas de la bondad, del servicio a otros, y su bondad y su enorme corazón y su naturaleza pacífica nunca serán olvidadas. Eso, o su increíble capacidad de manufacturar hierbas de dudosa procedencia, o uno de los mejores tés que han agraciado el oeste de la tierra. Por último, tenemos a Alexander, el último miembro de los 4 héroes originales de los héroes del oeste. Alexander proviene de la tierra de Castelonia, originalmente un caballero de esta tierra. En una gran batalla, él sintió el frío abrazo de la muerte, así como camaradas caían por montones a sus lados. Pero ese no fue su fin. La vida volvió a sentir en el interior de su cuerpo. Volvió a respirar, pero su corazón no palpitaba, o por lo menos no como antes. La luz del sol era un tirano al cual él tenía que huir todas las mañanas, todo el día y hasta la tarde.
Además de eso, la comida no les saciaba, les sabía a ceniza. El agua solo producía más sed. La sed, la sed que descubrió era por la sangre. La sangre se había vuelto un vampiro. Alexander fue también por los azares del destino que se topó con estos con estos tres individuos, Arata, Kaizani y Takakushi, pero fue el que se mantuvo más lejano durante todo este proceso de liberación, durante todo este proceso de huida de la Santa Sede. Si bien en un primer momento ellos eran simples extraños y el uno al otro le era más indiferente que una moneda de cobre más o una moneda de cobre menos, salieron desde las bocas del Helcaraxi, viajaron por todo el mar que hay entre Ithilien y todo el Atrio Norte. Una aventura ciertamente movida, llena de peligros, y eventualmente llegaron a la nación de Goldoa, la tierra de los dragones en el este. Y ahí fue cuando verdaderamente la aventura comenzó. Conocieron a miembros de la Brigada del Alba, que les dieron la misión de acabar con el emperador corrupto de Song Wuo. Comenzaría su enorme cruzada hacia el oeste, su aventura para salvar Carda de la oscuridad, su aventura donde poco a poco descubrirían otros aliados que ustedes televidentes probablemente conozcan: Meridian, Casavir, Koba, Arad, Frilla, perdón. Eh, ¿Quién más podría ser? Hassam, Ainara. Hubo muchos héroes que vinieron y otros tantos que se fueron. Unos que llegaron y nunca jamás volvieron. Otros que se quedaron. Pero lentamente esta hermandad de héroes comenzó a crecer. Si bien simplemente eran refugiados al inicio de nuestra historia, refugiados que viajaban de un lado al otro de la tierra buscando dinero fácil, ahora, ahora eran héroes. Y su misión era la de llegar hacia el oeste, de salvar al mundo de las sombras que ahí comenzaban a crecer. Y ahí es donde su historia continúa a día de hoy. Hemos perdido unos cuantos episodios de nuestra lista original. En un segundo video, que no sé cuándo se publicará, tendré la oportunidad de enseñarles todas las aventuras, desventuras, victorias y derrotas y cuántas estupideces se le hayan ocurrido a este grupo de degenerados, tarados, hijos de su grandísima madre, que adoro llamar jugadores. El mundo de Carda es uno sombrío, uno donde las grandes hazañas dan paso a los pequeños actos de bondad, a los pequeños actos de heroísmo. Y es ahora donde los héroes del oeste deben continuar. Desde sus humildes orígenes, donde no hacían nada más que conseguir dinero, ir de aquí a allá, escoltar a unas cuantas personas. Ahora las manos de uno de los grandes reinos, ahora en sus manos el destino de uno de los grandes reinos, perdón. Y aquí es donde la historia comenzará, donde la historia continuará y donde futuramente la historia de los héroes del oeste finalizará. Es entonces que yo les digo, damas y caballeros, jóvenes y jovencitas del público, que han visto las grandes penurias y las extremas victorias de los héroes del oeste,
¿Están listos para este espectáculo? Espero que sí, porque les aseguro, lo van a disfrutar. Aquí es donde se acaba este resumen. Conozcan bien el mundo. Pronto este video se subirá a YouTube, como ya dije, donde podrán ver los detalles que se hayan perdido gracias a la desaparición de la luz. Gracias de nuevo a los proveedores de electricidad de mi país. Me gustaría dedicar estos minutos para agradecerles por todo el apoyo que me han dado a mí y a mis camaradas jugadores. De ser por ustedes, probablemente esto continuaría a puertas cerradas y una vez finalizado nunca se volvería a tocar el tema. Pero gracias a los comentarios de varios de ustedes he decidido convertir esto en una futura misión. Convertir esto en el inicio de una gran compañía. Una compañía donde el entretenimiento estará a la disposición de ustedes. Una compañía donde crearemos las grandes historias de héroes que ustedes podrán disfrutar y hasta cierto punto podrán manipular cuando llegue el momento. Damas y caballeros, jóvenes y jovencitas, espero que hayan disfrutado de este episodio, o por lo menos de lo que se pudo ver en directo. Y para las personas que verán esta resubida a YouTube, espero que también lo vayan a disfrutar muchísimo, así como yo disfruté de grabarlo. Espero que pasen un buen día, una buena tarde, una buena noche, o cuando sea que vean esto. Que sepan que los dioses los vigilan y les mandan sus grandes fortunas. No caigan en la tentación del orden del antiguo. Sigan adelante. Y sin más que decir, he sido el Master Aaron. Les digo, Ari, 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 Arrivederci.